Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día tenemos un tema que creo que es muy interesante para El Salvador y para toda la región centroamericana, y por qué no decirlo, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Realmente es un tema que cobra mucha importancia y en Centroamérica ha venido teniendo cada vez más importancia. Tenemos el tema del narcotráfico y todo el impacto que esto conlleva en la seguridad de los diferentes países de la región. Hemos visto todos los problemas en México y ya no hablemos de Guatemala, El Salvador, Honduras y cada uno de los países, pero tenemos el privilegio de tener hoy al coronel Luis Alberto Villamarín. Coronel, mucho gusto y gracias por estar con nosotros. Él es colombiano y nos viene a conversar de toda su experiencia en este rubro. A Hugo Herrera, ya hemos tenido antes. Hugo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y a Astor por primera vez, pues muchas gracias, Astor Escalante, por estar con nosotros esta noche. Un placer. Coronel, tal vez entramos en materia directamente. Cuéntenos usted un poco de su experiencia. Ya he leído bastante de su currículum, pero para efecto de nuestra teleaudiencia, usted es un coronel del Ejército retirado, 25 años de servicio, escritor de varios libros. Cuéntenos un poco. No, pero es que usted ya dijo todo. ¿Qué digo yo? Sí, gracias. Mire, yo soy oficial retirado del Ejército. Estuve 25 años en operaciones de contraguerrillas, en operaciones contra los agentes generadores de violencia. Y paralelamente con esta actividad militar desarrollé una actividad académica de conformación de la historia del país. Casualmente estuve aquí en El Salvador en el año 93 cuando estaba produciendo la desmovilización del Frente Farabundo Martí y noté una cosa interesante, que toda la historia que había escrita sobre la guerra en El Salvador estaba escrita desde el lado de lo de Farabundo Martí, y del lado de las fuerzas militares no había ninguna historia, no había nada escrito. Entonces, desde esa época me fijé la idea que en mi país, con todos estos problemas, era necesario también escribir la historia, y ya vamos en 18 libros sobre ese tema. Qué interesante. Es raro encontrar un militar que además se dedique a escribir la historia. Sí, no tanto raro, sino lo difícil, porque la profesión militar exige mucho sacrificio, mucha dedicación y ocupa mucho tiempo. Pero en la medida que a usted le guste un tema, pues usted lo hace paralelo con sus actividades principales y lo desarrolla, y el que quiere llega. Usted ha escrito sobre varias de las operaciones que han sido emblemáticas realmente de Colombia en los últimos años. Tal vez si nos cuenta de un par de ellos. Claro, mire, en este libro que ustedes ven aquí, se llama La Operación Sodoma, está toda la historia de cómo se hizo la operación para localizar y dar de baja al Mono Jojoy, que pues era un terrorista que manejaba los negocios de las FARC y manejaba el narcotráfico, y fue un hombre que le hizo mucho daño al país. Tal vez cuénteles quién era el Mono Jojoy dentro de la estructura de la FARC. El Mono Jojoy es un hombre que es hijo de miembros del Partido Comunista Colombiano, se cría en medio de la guerrilla comunista, nunca conoce la civilización, sus 53, 59 años de vida fueron dedicados al terrorismo, a la violencia, a hacerle daños al país. Este hombre llegó a ser el símbolo del narcoterrorismo en Colombia, el símbolo del terror contra la población civil. Fue un hombre muy conocido durante los diálogos de paz del presidente Pastrana con las FARC por su intransigencia, su agresividad y por lo que destilaba de odio contra lo que él llamaba el enemigo capitalista. El otro libro que fue premiado en los Estados Unidos es este, se llama Complot contra la Colombia. Es un análisis del contenido de los computadores que tenía Raúl Reyes cuando murió en el Ecuador. Este libro realiza todo un recorrido histórico y una reseña muy completa de lo que allí contenían estos computadores y lo que compromete seriamente al gobierno del Brasil, al gobierno del Ecuador, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Bolivia y al gobierno de Nicaragua, y obviamente a la dictadura cubana en la relación con el terrorismo en Colombia. Y este libro, que es la operación magistral que hizo el ejército colombiano, la operación Jaque, que describe en detalle cómo se planeó y se realizó la liberación de los secuestrados que estaban en poder de las FARC desde hacía 8, 7, 6 años en diferentes niveles, y que estaban entre ellos 3 contratistas del gobierno americano llevados para el proceso de fumigación de la coca, y estaba también la famosa candidata presidencial Ingrid Betancourt. Este libro ha tenido mucha difusión y sigue siendo el más leído por los lectores en Amazon.com en los Estados Unidos y en distintos países del mundo. Bueno, usted estaba en Colombia hace un par de semanas en las que se da esta operación en la que muere el máximo líder actual, o hasta ese momento, de las FARC, el señor Cano, es el apellido.
Sí, estaba en Colombia. Le quiero decir a los salvadoreños que nos escuchan y nos ven en este momento que el señor Cano es un hombre que se cría en el Partido Comunista, progresa allí y llega a ser el segundo de las FARC mucho tiempo, y a la muerte de Tiro Filho se convierte en el primero. Es el cerebro de los secuestros, es el cerebro de las extorsiones, es el cerebro de la organización clandestina del Partido Comunista en Colombia, y es el cerebro de las operaciones más sanguinarias que hay contra la población civil, como es la colocación de cilindros bombas en las estaciones de policía, como es el ataque contra ciudadanos inermes, como es el secuestro y la intimidación a los inversionistas extranjeros para que no inviertan en Colombia. Este golpe lo venía preparando el ejército colombiano, que es el verdadero héroe de esta operación, desde el gobierno del presidente Uribe, pero no se pudo lograr por la misma estructura de seguridad que tenía Cano, hasta que llegue el momento en que las fuerzas militares, con base en un trabajo de inteligencia, lo localizan y lo dan de baja en una vereda montañosa al suroccidente del país. O sea que este es su próximo libro. Sí, efectivamente estoy trabajando ya en este libro porque es la historia de Colombia y hay que escribirla. ¿Y cómo es que usted consigue tanta información y cómo es que puede preparar todo esto con el lujo de detalles que lo hace? Pues es muy fácil. Primero porque la experiencia de haber estado 26 años buscando a esta gente, estos terroristas, combatiendo contra ellos. Y segundo, porque pues hay personas que me conocen y me facilitan la información. Y tercero, porque es que hay mucha información de esta que se hace pública. Recordemos que el presidente Santos, cuando era ministro de Defensa, en su afán protagónico y su deseo de ser presidente, le entregó a los medios de comunicación todos los detalles de la operación Jaque. Entonces nos fue muy sencillo articular lo que él dice, localizar a algunas de las personas que hicieron la operación y hacer un análisis militar, un análisis estratégico y consolidarlo en un libro. Ahora, coronel, usted está ahora o ha estado de visita en El Salvador en estos días. ¿Y cuál es el objetivo? ¿En qué anda? ¿Qué está haciendo? Sé que vas a cada unas presentaciones en El Salvador y todo. Pues mire, yo he sido invitado aquí a El Salvador por una organización de ciudadanos muy importantes que creen en la democracia, en la justicia, en la libertad, en el orden ciudadano, y me han traído con el propósito de que compartamos entre todos información relacionada con lo que le conviene a El Salvador como república, como sociedad, como país, y a conocer un poco el problema de Colombia y a tratar de establecer unos nexos académicos para intercambiar información de cómo se puede trabajar desde por lo menos de la parte académica para orientar la población acerca de todos estos fenómenos que nos afectan a los dos países. Ahora, Hugo, hay una relación bastante estrecha entre lo que se produce en Colombia y lo que se consume en Estados Unidos. Y El Salvador pues ha ido siendo en los últimos años un corredor importante logístico, y eso tiene implicaciones también ya de seguridad interna en El Salvador. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo ha ido viendo esta evolución que se ha ido dando? Bueno, en primer lugar, por los conocimientos y la experiencia que se ha tenido en los años anteriores, no es una cosa nueva, es una cosa reciente. Lo que sucede es que, en términos generales, estos mecanismos como que se han explotado y se han hecho como más comunes y corrientes, digamos así. Anteriormente tal vez se manejaban más ocultos, y en el caso particular de El Salvador posiblemente no había el problema de que parte de esas mercancías de drogas se quedaban. Antes no se quedaban, quedaba dinero. Posteriormente se cambió el asunto esta gente y empezaron a pagar en especies. Y aquí se comenzó a generar una situación interna que anteriormente no existía, y se empezó a involucrar incluso hasta el tema famoso de las maras en esta cosa, ¿no? Pero de cualquier manera que haya sido antes y como sea ahora, lo cierto es que esto es un riesgo bien grande para la sociedad en términos generales. Es una cosa a la que se le debe poner muchísima atención, y en el caso particular de El Salvador, de nosotros aquí, mi punto de vista es que hay bastante descuido en relación a todos ese tipo de acontecimientos del tráfico interno, del tráfico puente, del pago en especies, de la forma como incluso se comercializa todo este tipo de cosas, que al final y al cabo la costumbre siempre es ir a ocasionar daños a la gente más joven. Y hemos visto casos aquí donde en escuelas primarias incluso ya la situación se ha puesto un poco delicada, ¿no? Yo creo que
como estamos en este momento, definitivamente que hace falta mucho trabajo por parte de las autoridades pertinentes para que la cosa esta se pueda, si no eliminar totalmente, por lo menos disminuir hasta donde sea posible. Porque cada día que pasa esto va implicando mayores riesgos, no solamente en el uso y consumo de estos estupefacientes, sino que además también en los riesgos y peligros que corre la juventud salvadoreña en términos generales, porque ya no se respeta prácticamente a nadie. Y luego cuando comienzan también las batallas entre áreas que quieren controlar para manipular estas cosas, también vemos la situación en donde se producen enorme cantidad de homicidios que se suman a las estadísticas que tenemos que cada día van creciendo, ¿no? Entonces, nosotros como puente o como pasadizo para que estas cosas sucedan, por tierra, por aire o por mar, sí estamos cada día que pasa siendo más víctimas de esta situación, con las consecuencias pues que tiene todo este tipo de cosas en relación al daño que se le hace a la sociedad, a la familia, a los jóvenes especialmente, ¿no? Astor, tú has tenido una experiencia bastante grande dentro de la Fiscalía y en general dentro del área de seguridad. En un momento regresamos contigo para que nos cuentes un poco cómo has visto esta evolución de este problema en El Salvador y en Centroamérica. Okay. No nos cambie, en un momento estamos de regreso con 361 grados, la conversación con Luis Membreño. ¿Esperas a jubilarte para saber cuánto dinero tienes ahorrado en tu AFP? No esperes más. Consulta hoy mismo tu estado de cuenta en tu AFP. Infórmate en AFP Confía en el 2267-7777 y en AFP Crecer en el 2211-9393. Piensa, es tu ahorro, tu futuro. Haz a fondos, educándote para tu retiro. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito nuevamente traen para ti Gana Fácil. Realiza tus operaciones financieras y prepárate a ganar muchísimos premios. ¡Gana Fácil! Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Predictibilidad, rumbo, criterio y credibilidad. Luis Membreño Consulting. Servicios de consultoría estratégica e informes especializados en macro y microeconomía, política y seguridad, desarrollados por el economista y empresario Luis Membreño. En agenda, las perspectivas económicas y políticas del mundo, Centroamérica y El Salvador para el 2012 y los años venideros. Luis Membreño Consulting. Contáctenos al teléfono 2246-4930 o al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com. ¿Qué tienen en común estas personas? Todos ellos son empresarios que creen en el país. Sus empresas generan muchísimos empleos, ofreciendo más oportunidades para que más y más salvadoreños saquen adelante a sus familias con el fruto de su trabajo. Siéntete orgulloso de ser empresario.
Tú haces crecer a El Salvador. Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Gracias por continuar nuestra sintonía. También a todas las personas que nos sintonizan a través de www.megavision.com.sb, cualquier lugar del mundo donde estén, gracias por su sintonía. También a todas las personas con las que hemos estado en conversación a través de Facebook y Twitter. Sigamos recibiendo sus comentarios para ver qué opinan de esto y qué otros programas también les interesa que podamos hacer en el futuro. Astor, nos habíamos quedado contigo y veíamos que había ido evolucionando todo esto en El Salvador. Tú has tenido ya una trayectoria de bastante tiempo, imagino que le has ido dando seguimiento, cómo ha ido siendo esta evolución del crimen en general en El Salvador y cómo el narcotráfico ha ido ya teniendo una importancia cada vez mayor y esa simbiosis o esa relación tan clara con las maras también que va teniendo cada vez más importancia en el país y otros grupos de narcotraficantes en la región, Guatemala en particular. Pero ¿cómo has visto tú esa evolución? Bueno, una evolución que pareciera que va permanentemente en aumento. Los factores podría ser, uno de los principales es la manera fácil de cómo obtener recursos, es decir, no exactamente quizá fácil, sino la forma lucrativa que implica el involucrarse en temas de narcoactividad, la falta de filosofía realmente también de algunas personas de buscar el dinero fácil, y esto va incrementando realmente el número de personas que se involucran en el tema. Genera por supuesto otras derivaciones delictivas como es el sicariato, el tema de trata de personas, el tráfico de personas. El problema central es que nosotros no dejamos de ser el jamón del sándwich, ¿verdad? Es decir, estamos entre la espada y la pared a partir de los países productores de drogas con los países que también consumen la droga. Y en nuestros territorios realmente lo que más afecta es el tráfico, pero como muy bien apuntaba don Hugo, el tráfico ya se queda también en el país porque a los narcotraficantes, ya sea en pequeño o en grande, ya les empiezan a pagar con especie. Y eso implica la reproducción o la venta interna del tema, y empiezan también algunas pugnas por determinados territorios. En el tema de narcotráfico se involucran las maras. Las maras, si uno las observa afuera incluso de lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, que es el llamado Triángulo del Norte, ¿verdad?, de la criminalidad, y empieza a ver, por ejemplo, a México, las maras prácticamente son los guardianes del tráfico de personas, involucrado también con temas de narcotráfico. Entonces, aquí lo fundamental es que hay temas que no los hemos estado haciendo como país para controlar adecuadamente este fenómeno. Los delincuentes todavía continúan utilizando el dinero producto de la narcoactividad. En El Salvador no tenemos una ley que se le llama en otros países, en Colombia por cierto, ley de extinción de dominio, que es un instrumento jurídico que sirve para quitarle los bienes a los delincuentes y con esos mismos bienes combatir a la delincuencia. Cuando se ha tratado de impulsar estos instrumentos legales, tu servidor como viceministro lo hizo en un momento determinado y algunos sectores le pusieron como algunas observaciones, tuvieron algunos temores. Estábamos en una pretransición, si se le puede llamar política, ¿verdad? Estábamos esperando las elecciones presidenciales y entonces hasta habían argumentos políticos de que si ganaba un partido político peligroso nos quitaba todo con algunos instrumentos legales, incluso ocupaba esa ley para quitarle los bienes a las personas que trabajan honradamente. Entonces, tenemos ese problema que no hay verdaderos instrumentos. El tema del lavado de dinero en el país. Perdón, ese tema de la extinción del dominio, ¿eso se está planteando ahora en el asocio por el crecimiento?
Fíjate que sí, se está retomando, es un tema que ya lo deberíamos de tener, creo que hay que entrarle, hay que hacer una ley breve, clara y sencilla, y es importante para el asocio, para el crecimiento, porque si no eliminamos lo que es el margen de violencia, la ola delictiva que tiene el país, no vamos a poder hacer desarrollo, hacer inversión y crecer realmente como país. Estaba leyendo este documento de El Salvador y Estados Unidos, y solo en lo que respecta a metas para combatir la criminalidad, hay alrededor de 14, 16 metas, solo en la parte que tiene que ver para frenar lo que es la violencia, para combatir la delincuencia, para combatir organizaciones criminales, para fortalecer la institucionalidad, la policía, la fiscalía, el órgano judicial, etcétera. Y la parte económica, que evidentemente no es lo menos importante, pero en el documento solo tiene 6 metas. Es decir, la apuesta que tenemos que trazarnos realmente como país es romper, digamos, esa brecha intempestiva que lleva a la criminalidad, y con estos planes que realmente han estado en discusión, los planes contra la violencia, los planes contra la delincuencia, que se le han cuestionado mucho al gobierno del presidente Funes, fortalecerlos y toro bravo a los cuernos, ¿verdad? Es decir, fortalecer las instituciones, policía, fiscalía, órgano judicial, y hacer un mejor combate a la delincuencia para minimizar la misma y producir más en la economía. Coronel, usted tiene bastante experiencia con la FARC. Lo que yo percibo, por lo menos, es que hay un debilitamiento bien importante, una acción bien clara de inteligencia de parte del Ejército y de las Fuerzas Armadas de Colombia, que va al debilitamiento de los liderazgos de la FARC. Imagino que todo eso está descomponiendo toda la estructura. ¿Eso va a tener un impacto en el tráfico de drogas en la región o eso es independiente? No, el impacto sigue existiendo negativamente, porque casi todas las cuadrillas de las FARC, o frentes, como lo llaman ellos, están dedicados al narcotráfico, están dedicados al tráfico de personas, están dedicados al tráfico de armas. Entonces, las FARC van a seguir en su accionar delictivo, no importa que muera el señor Cano, que muera el tercero o el cuarto, porque además tienen un plan estratégico que tiene prevista el cambio o el relevo de quien muera o quien sea secuestrado, quien sea capturado o quien quede herido o quien quede inválido. Entonces, simplemente habrá que esperar unos días a ver cómo evoluciona la decisión de las FARC para actuar, pero el narcotráfico seguirá activo, además porque tiene la complicidad de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, que no persiguen con igual intensidad el narcotráfico que se produce en Colombia, y tiene también la complicidad del gobierno de Bolivia, que antes considera el narcotráfico como un derecho propio, la coca. Entonces es muy difícil que las FARC vayan a reducir su actividad, y eso es lo que las ha hecho fuertes. Entonces el doctor Astro tocaba un tema muy interesante, es que esto es un delito transnacional, es un delito que abarca varios países y la respuesta tiene que ser de varios países, pero en el caso de Colombia tenemos vecinos que son más amigos de las FARC que de la legalidad. Ahora, siempre, coronel, cuando ha muerto uno de los líderes importantes de ellos, inmediatamente nombran a un sustituto. En este caso no ha sido inmediato, ¿verdad? No, porque como le digo, ellos dependen del plan estratégico, dependen de la decisión colectiva que se haga, y allí escogen al que eventualmente asuma la dirección. El propio Cano dejó algo escrito, anoche lo publicaron las noticias en Colombia, en sus documentos personales, en su agenda, dejó escrito que él desea que mientras se toma la decisión final haya una decisión colectiva, o sea, una acción de que los 5 o 6 miembros tomen todas las decisiones en forma colectiva, pero que pasado un periodo prudencial, se referirá a la persecución que le hagan las fuerzas del Estado, ya se defina entre uno que le dicen Timochenko y a otro que le dicen Iván Márquez, que curiosamente los dos viven en Venezuela. Interesante. Entonces, probablemente no habría un impacto que nos beneficie a nosotros en la región, porque son como células que funcionan independientemente y siguen con el negocio del tráfico igual, como que independientemente de los liderazgos que tengan. Claro, porque además tienen muchos caminos para salir. Por ejemplo, en el Brasil cuentan con la complicidad del Partido Comunista Brasileño, y resulta que en la frontera triple de Argentina, Brasil y Paraguay se mueve mucho el negocio del narcotráfico, y de ahí puede pasar a Bolivia, o puede salir por Chile, o puede salir por Venezuela, que cuentan con toda la complicidad, o por el propio Ecuador.
Es decir, el problema es muy complejo y se requiere una acción de todo el continente y no solamente de uno o dos países que están buscando la solución correcta. Ahora, por lo que vemos, tienen una infraestructura de transporte bastante sofisticada, submarinos, todo tipo de transportes marítimos, y imagino que terrestres y aéreos también deben de tener, ¿verdad? Es que tienen el dinero suficiente para comprar lo que sea. Entonces tienen la facilidad de adquirir la tecnología que se requiera, tienen la facilidad de comprar conciencias en muchas partes, tienen la facilidad de infiltrar organizaciones gubernamentales en diferentes países y tienen la facilidad de contactarse con grupos delincuenciales. No es gratuito que a todos estos que llaman las maras aquí en Centroamérica lo estén buscando. Es que son organizaciones del crimen que ya están estructuradas y es muy fácil permearlas o tocarlas con el narcotráfico, y es otra fuente tanto de difusión o de promoción de su producto como de buscar contactos para todos los delitos que tengan que ver con el narcotráfico. Entonces, coronel, ¿cuál es la solución para Colombia? La FARC, por lo que interpreto entonces, independientemente que le maten a todos estos liderazgos, ¿seguirá funcionando, seguirá con ese nivel de recursos para poder actuar? ¿Cuál es la solución entonces? La solución tiene que ser una acción internacional de todos los países que están afectados, que haya un deseo real, sincero y un comprometimiento en la parte jurídica, en la parte militar, en la parte de aduanas, de fronteras, en la parte de persecución internamente al delito y en el intercambio de información. Eso hasta ahora está tomando alguna fuerza. El gran problema de eso es que, como lo lidera Estados Unidos y para muchos países, para muchos gobernantes, no para países sino para gobernantes, Estados Unidos es un satán, entonces no es tan fácil articular este proceso. Ayer veíamos al señor Correa diciendo que Cano no era terrorista porque Estados Unidos también es terrorista porque bombardea en Afganistán. Entonces con esa lógica siniestra es muy difícil lograr ese combate. Sin embargo, la acción militar que se realiza en Colombia es importantísima porque se reduce y de cierta forma afecta al grupo y les quita la posibilidad, pero se necesita una acción internacional conjunta, tanto de los países consumidores como los productores, como los que trafican, como de la Unión Europea, porque es que el problema no es solamente aquí, como de Japón, porque allá también se vende coca. Es decir, es que es un problema conjunto, no es un problema separado. Okay. No nos cambie, en un momento vamos a seguir profundizando en este tema que tanto nos afecta a El Salvador y a Centroamérica. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito nuevamente traen para ti Gana Fácil. Realiza tus operaciones financieras y prepárate a ganar muchísimos premios. ¡Gana Fácil! Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. El alcalde de San Salvador continúa trabajando por los capitalinos. Producto del presupuesto participativo, se entregó el concreteado del pasaje y acera de la Comunidad Panamá, donde se beneficiaron más de 50 familias residentes en la zona. Asimismo, entregó la finalización de concreteado del pasaje 3 de la colonia Mengíbar, donde los habitantes ahora circulan con mayor seguridad. Por otra parte, en el reparto Los Héroes, Carolina y sectores aledaños, más de 600 viviendas fueron fumigadas como parte del trabajo para prevenir el dengue. Norman Quijano, alcalde. Una mesa se abrió, el ruido ya encendió, todo el mundo está en la casa, la Navidad ya comenzó. Predictibilidad, rumbo, criterio y credibilidad. Luis Membreño Consulting. Servicios de consultoría estratégica e informes especializados en macro y microeconomía, política y seguridad, desarrollados por el economista y empresario Luis Membreño. En agenda, las perspectivas económicas y políticas del mundo, Centroamérica y El Salvador para el 2012 y los años venideros. Luis Membreño Consulting. Contáctenos al teléfono 2246-4930 o al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com. ¿Qué tienen en común estas personas?
Todos ellos son empresarios que creen en el país. Sus empresas generan muchísimos empleos, ofreciendo más oportunidades para que más y más salvadoreños saquen adelante a sus familias con el fruto de su trabajo. Siéntete orgulloso de ser empresario. Tú haces crecer a El Salvador. Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre el tema del narcotráfico, la relación de las FARC con Centroamérica, el impacto que esto tiene en la región y el tráfico hacia Estados Unidos y, por supuesto, el impacto que tiene en México. Me queda todavía la duda, coronel, ¿cómo se resuelve esto? Porque le entiendo que hay que ir y tener un plan conjunto con los demás países. Sabemos que algunos no van a hacer nada a favor, como Venezuela o Ecuador, etcétera. Pero si no es acabándose a la FARC como ha sido estos trabajos con puntería de misil, ya no es ni siquiera de fusil, ¿verdad? Lo que ha hecho el ejército y las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces esto los debilita, pero no se los acaba, ¿verdad? Entonces, como que le quita a uno la esperanza de que eso va a hacer que disminuya el tráfico hacia la región. Es que también tiene que haber un comprometimiento grande del primer mundo, de Estados Unidos, Europa, Japón, que son los principales consumidores. Y, por ejemplo, si llegaran a legalizar la droga en un país de estos, se acaba el negocio. Porque el día que la droga no tenga un valor significativo en el mercado, que adquiera una diferencia económica, que la gente la vea como un atractivo para el dinero fácil, entonces se pierde. Entonces requiere también la acción de combate al consumo en las calles de Houston, de Nueva York, de París, de Londres, de Roma, de Tokio. De resto, el problema seguirá latente. Hugo, lo deja uno un poco preocupado esto de ver de que en realidad si en los países productores es bien difícil que se vaya a terminar la generación de droga nueva porque hay un mercado que consume por el otro lado y ese mercado de consumo tampoco uno ve una acción de los países desarrollados para combatirlo. Nosotros estamos en medio del sándwich. Entonces, aquí vemos carteles que han venido creciendo en el país, no al nivel que que ya se ve en Guatemala, pero ya se ve ciertos carteles, el de Texas, por ejemplo, que se ha mencionado, y otros. Entonces, ¿cómo ve usted ese desenvolvimiento y qué habría que hacer en el país? Bueno, yo creo que todavía estamos un poco en ventaja, digamos, no tenemos el problema que tiene Colombia, de que no solamente tiene más de 40 años, sino que es un problema verdaderamente grave porque ahí es donde se produce el material ¿no? Y como bien lo dijo el coronel, esta gente puede obtener cualquier cantidad de plata y los recursos de ellos prácticamente no se les terminan. Entonces, esa situación de Colombia es verdaderamente delicada y grave y sobre todo su entorno, digamos, de los países cercanos, que, como él bien lo expresó, también están más a favor de las FARC que de resolver la problemática de Colombia. Es un caso, yo lo veo bastante complicado, a menos que los organismos que supuestamente existen para que este tipo de cosas no suceda en ninguna parte, actuaran como debería de ser, como sus cartas constitutivas se lo establecieron hace muchos años, me refiero a las Naciones Unidas y a la OEA, por ejemplo. Pero esos organismos también, yo creo que todos estamos bastante claros de que no están haciendo realmente lo que correspondería, o más bien están actuando como al revés, ¿no? Hay un ejemplo reciente, el caso de Libia, por ejemplo, en donde ahí se tomó una determinación para resolver un problema diferente, más político que el narcotráfico, pero que al final y al cabo se tomó una decisión y resolvieron el problema. Yo creería que un problema de esta naturaleza es todavía más grave que aquello, ¿verdad? Pero no vislumbra uno la posibilidad de que pueda haber una acción de una naturaleza tan firme que pueda terminar con la amenaza que se produce en contra de los jóvenes, especialmente de todo el mundo. O sea, que es una cosa delicada que de verdad ameritaría, digamos, una solución bien firme, ¿no? En caso nuestro, en El Salvador, yo lo que veo es que aquí tenemos dos situaciones complicadas. Una es que no la logramos detectar a tiempo durante el periodo de la guerra,
en donde la estructura criminal que se organizó durante el periodo de la guerra no se detectó, tal vez no porque no se quiso, sino que la ocupación no solamente de la Fuerza Armada, sino que los cuerpos de seguridad estaba orientada a la lucha antiterrorista. Y esa estructura criminal que se fue desarrollando, oculta totalmente, porque sus propias acciones o se las echaban a la Fuerza Armada o se las echaban a la guerrilla, y ellos seguían tan campantes como siempre, ¿no? Eso no se logró detectar y es lo que generó la situación que tenemos en este momento, en donde hay un involucramiento de un montón de niveles que tal vez no los podemos comprobar, pero que definitivamente las señales son tan potentes que están involucrados también, ¿no?, en áreas, niveles de autoridades. Y el otro problema, que es más reciente, que yo creo que puede complicar más la situación en El Salvador todavía, es el hecho de que una estructura nueva policial, que ha sido prácticamente desmantelada con el cambio de gobierno, en el sentido de que las personas que tenían más de 15 años de haber salido de la Academia de Policía, haber sido preparados en algunos casos bastante profundamente, desde el punto de vista de su capacidad para investigar, de su capacidad para analizar, de su capacidad para poder ir en contra de estos fenómenos tan negativos, ha sido desarticulada de tal manera que los que tenían las experiencias para poder apoyar a un gobierno en una lucha más de fondo en este caso, han sido apartados de los cargos, han sido mandados a cualquier lugar, a no hacer nada prácticamente teniendo las especializaciones que tenían, y en su lugar se ha puesto gente que no tenía ni la experiencia ni la capacidad y a lo mejor ni el deseo de que las cosas se resuelvan. O sea que se ha politizado completamente esta situación y esto es bien delicado. El profesionalismo de la policía que habíamos logrado a lo largo de un poco más de 15 años se hizo a un lado y se ha puesto, digamos, ahí a la militancia de un partido político para que trabaje, y nadie está seguro también de que esta gente tengan los niveles ni morales ni patriotas, digamos, suficientes como para que la cosa siga corriendo. El crecimiento que hay de todas estas actividades, incluso de extorsiones, de asesinatos, de homicidios, etcétera, tiene mucho que ver con esta desarticulación institucional que se le hizo a la Policía Nacional Civil. Entonces, yo siento que es un acto de verdadera irresponsabilidad cometido posiblemente por las personas que han estado a cargo, me refiero a ministros, viceministros, directores, etcétera, pero también en el caso particular de la policía esto tiene mucho que ver con el presidente de la República, que de acuerdo a nuestra legislación es el conductor principal de la Policía Nacional Civil. Y no digo yo que él es el que va a dirigir la operación, pero por lo menos debería de darse cuenta de qué es lo que está pasando y cuáles son los efectos que estas decisiones que están tomando otros en nombre de él están produciendo en contra de la familia salvadoreña, de la juventud salvadoreña, en contra de las inversiones, en contra del trabajo, en contra del empleo, etcétera. En esos dos sentidos yo siento que nuestra situación es bastante complicada y si no se corrige esto podemos llegar a tener problemas más graves en relativo corto tiempo, pero es un tema completamente diferente al que tienen los hermanos colombianos, porque ahí sí que la cosa es bastante complicada. Lo nuestro aquí yo sí creo que tiene solución, pero si las cosas se hacen un poco más pensando en el país, pensando en la juventud, pensando en la familia salvadoreña. Pastor, lo que llama la atención en El Salvador es que aparte de ciertas acciones que se han hecho contra los perrones, ¿verdad?, en el oriente del país, no se ha hecho nada contra este cartel de Texas, por otro lado, y no se oye se oye de ciertos grupos adicionales que pueden tener pueden ser una serie de carteles o no relacionados a políticos también, pero ¿qué hay en realidad, sí, en concreto, tú que has estado del lado de la Fiscalía? ¿Hay casos, hay cosas que se pudieran trabajar con más profundidad para que puedan ir a la cárcel estas personas, ir desmantelando esas estructuras? ¿O no existen los casos o no existen las estructuras? ¿Cómo lo ves tú que has tenido información de ese lado? Bueno, fíjate que este tema del cartel de Texas y la publicación que se hizo, yo creo que fue una cosa bien irresponsable. Y más creo que fue quizá la intentona de generar una expectativa publicitaria, un impacto publicitario para distraer de seguro alguna complicación que pudiera tenerse a nivel gubernamental. ¿Y de dónde crees que vino la información? Porque esa información no la produjo. Fíjate que la información, según los mismos
señores del Faro, les fue entregada de un comisionado. No mencionan el nombre del comisionado. En esta información hay una serie de relaciones, que un alcalde, que unos diputados, que unos oficiales de policía están involucrados, que dirigentes del fútbol involucrados, pero si esa información realmente provino de la Policía Nacional Civil y si esa información tuviera algunos elementos básicos para proceder, por ejemplo, a capturas, la misma Fiscalía ya lo hubiera hecho. De lo contrario, el mismo fiscal general de la República estaría, digamos, en una situación complicada, porque prácticamente estaría en una omisión de una investigación. Yo creo que ese informe que se trasladó públicamente y que se le dio en su momento algún relieve, fundamentalmente por uno o dos medios de comunicación, quizá tenía otras intencionalidades, pero apartando eso, creo que el trabajo no lo estamos haciendo bien. Es decir, que la inteligencia policial no se está haciendo adecuadamente. Creo yo que también nuestros organismos policiales, nuestras instancias de investigación, no tienen quizá una feliz comunicación con organismos internacionales, concretamente de Estados Unidos, como es la DEA, por ejemplo, para hacer quizá un trabajo un poco más impactante. La DEA que en Guatemala sí se ven acciones de captura y de todo. Sí, nosotros también aquí hemos hecho capturas y hemos hecho coordinaciones, pero la situación del país no puede compararse con la complicación que tiene Guatemala. Pero aún así, como nuestro país es de tráfico y de tránsito, nuestras investigaciones creo que se cortan en un momento determinado, porque nos podemos estar conformando con capturar a las mulas, ¿verdad? Es decir, a los que llevan el material, que normalmente, como decimos en nuestros países, son gatos, ¿verdad? Es decir, no son los tigres de la delincuencia, ¿verdad? Son los eslabones más raquíticos, por así decir, son los que les pagan $5,000, $10,000 por trasladar una carga de cápsulas de cocaína o lo que sea, y se pueden contentar las autoridades en capturar a esas personas. Creo que el trabajo hacia arriba, ¿verdad? Y los cordones umbilicales que puedan tener con algunos capos es de profundizar y es de ser más impactante en eso. Déjame ir a unos comerciales, pero quiero que profundicemos ahí un poco a regresar de los comerciales, porque entonces si el cartel de Texas no es lo que aparentemente pudiera ser, entonces, ¿qué hay, verdad, detrás de todo esto? No nos cambie, en un momento estamos de regreso con 361 grados. Predictibilidad, rumbo, criterio y credibilidad. Luis Membreño Consulting. Servicios de consultoría estratégica e informes especializados en macro y microeconomía, política y seguridad, desarrollados por el economista y empresario Luis Membreño. En agenda, las perspectivas económicas y políticas del mundo, Centroamérica y El Salvador para el 2012 y los años venideros. Luis Membreño Consulting. Contáctenos al teléfono 2246-4930 o al correo electrónico luis@membrenoconsulting.com.
¿Esperas a jubilarte para saber cuánto dinero tienes ahorrado en tu AFP? No esperes más. Consulta hoy mismo tu estado de cuenta en tu AFP. Infórmate en AFP Confía en el 2267-7777 y en AFP Crecer en el 2211-9393. Piensa, es tu ahorro, tu futuro. Asa Fondos, educándote para tu retiro. Con las herramientas adecuadas, se pueden formar valores que duren toda la vida. Solo basta sembrar una semilla. En Crisálida, trabajamos con voluntarios para apoyar a las escuelas, mejorando su infraestructura y ofreciendo programas extracurriculares que ayuden a los estudiantes a descubrir su más alto potencial. Te necesitamos a ti. Dona o sé voluntario. Juntos podemos hacer la diferencia. Únete a Crisálida. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos hablando del tema del narcotráfico. Estamos viendo la relación de Colombia con los mercados de consumo en Estados Unidos y otros países desarrollados. Y estábamos hablando, Astor, en particular de El Salvador. Entonces, asumiendo que esto del cartel de Texas no esté fundamentado y no haya suficiente información, a mí lo que me extraña es que no conocemos más. Sí. ¿Verdad? ¿Hay algo en concreto o es simplemente especulaciones de que por aquí pasa la droga y aquí hay carteles o simplemente es problema de Guatemala y Honduras? No, yo creo que está pasando la droga y yo creo que hay tentáculos de México, de Guatemala, de Colombia mismo, en todo lo que es el área centroamericana. El hallazgo, por ejemplo, de los llamados narcobarriles también puede ser una muestra de esto, aunque la policía de carambolas los haya encontrado o con algún auxilio de organismos internacionales. Pero en el punto específico de ese llamado cartel de Texas, yo creo que fue una escaramuza publicitaria. Algún tino político, alguna misión política quizá pudo haber tenido, porque si hubiese sido cierto todo eso y esos nombres que se han relacionado, creo que mal habría hecho ese comisionado, esas personas del Estado, de la policía o del Ministerio de Seguridad, en entregar esa información a un medio de comunicación. Lo que se acostumbra es trabajar en sigilo, en secreto, en coordinación con Fiscalía. Se le pide a la Fiscalía que dé órdenes de captura administrativas y se proceden a capturar. Y una vez que ya está, trabajado el caso en términos de investigación, se presenta a los juzgados y ahí ya se expone públicamente un caso. Pero en este caso yo creo que quizá tenía otras finalidades. Eso no significa, Luis, que en nuestro país se esté produciendo algunos grupos que tengan vínculos ya con el narcotráfico internacional. Creo que para combatir eso, entonces, lo que hay que atacar son los mecanismos, los medios que tiene el narcotráfico local, el narcotráfico internacional y el narcotráfico mundial. ¿Cuáles son los medios que tienen? Vehículos, teléfonos, bienes, armas, dinero, etcétera. Entonces, la palanca o el arma más letal para combatir eso es despojándolo de los bienes. El Estado tiene que entrar seriamente a discutir lo más pronto posible ese tipo de instrumento para que ya no hagamos también el ridículo. Recuerdo cuando se encontraron los barriles llenos de dólares, que no fue mucho, pues, pero para nuestras economías es bastante, fueron 14.6 millones de dólares, ni siquiera hallábamos cómo contarlos, que se lo pasaban a la Fiscalía, a la Policía, y por último la Fiscalía los mandó a Estados Unidos para que Estados Unidos certificara que eran como que estamos, sin ofender a nuestros aborígenes, en tiempos de taparrabos, ¿verdad? Sí, tenemos los medios tecnológicos para determinar si esos dólares son o no son, y todavía hacemos ese ridículo. Si tuviéramos una ley de extinción de dominio que permite quitarle los bienes a los delincuentes, no haríamos ese ridículo y fortaleciéramos de esa forma la lucha contra la criminalidad. Coronel, ¿y usted tiene información de Centroamérica y del tráfico y de carteles, o simplemente su investigación ha sido sobre la FARC en Colombia,
y hasta ahí llegan sus investigaciones. No, mire, es que el narcotráfico tiene, o mejor, el terrorismo encontró en el narcotráfico, en el lavado de dinero, en el tráfico de armas, un sustento para extenderse en el exterior. Y hay dos condiciones que son muy gráficas y muy graves aquí. Una es que el terrorismo comunista es enemigo de Estados Unidos y el terrorismo islámico es enemigo de Estados Unidos. Fuera de eso, encontraron en Latinoamérica gobiernos como la dictadura cubana o el gobierno de Venezuela o el de Ecuador, que son afines a la izquierda armada. Entonces, se fue articulando todo un engranaje destinado a causarle daños a Estados Unidos. Y en esa intencionalidad, pues todos los países que están en el medio, El Salvador, por ejemplo, quedó, como decía alguien aquí, un sándwich, quedó como el jamón del sándwich, porque quedó entre los productores y quedó entre los consumidores, pero a la vez quedó con el problema de las famosas maras, con un grupo que se les convierte en útil para lo que sea, para traficar drogas, para traficar armas, para lavar dinero, para mover dinero, para hacer movimiento de personas, tráfico de personas y para hacerle daño a Estados Unidos como economía, como capital y como visión capitalista y como el famoso imperio que es el enemigo de Latinoamérica según la visión comunista. A la vez le sirve para traficar armas hacia los grupos terroristas que se mueven en Latinoamérica, porque aquí hay gente que manejó mucho el negocio de las armas durante la guerra que hubo en Salvador y en Guatemala. Entonces mire usted que es un problema complejo, conjunto, que incluye terrorismo, tráfico de armas y en esencia narcoterrorismo, que es lo que está viviendo el nuevo siglo. A mí lo que me preocupa, coronel, y yo sé que usted no es experto en El Salvador, es que aquí no hay información. O sea, lo único que sale de este supuesto cartel de Texas, sale algunas otras vinculaciones ahí, sale otro cartel en el oriente del país, pero al final de cuentas en peras y manzanas no hay nada, y ahí es a donde decía Hugo que se ha desarticulado las unidades especiales que podrían haber trabajado contra el crimen organizado, y por el otro lado no se ve una labor de inteligencia que sí ve uno en Colombia. ¿Cuál podría ser su recomendación en base a la experiencia colombiana, ¿verdad?, de qué se podría hacer en El Salvador para realmente profundizar y poder proceder a capturar e ir desarticulando estas estructuras? Pues mire, en Colombia la Policía Nacional, que fue la que primero asumió la lucha contra el narcotráfico, estableció una relación muy estrecha con las policías del mundo en ese tema específico y creó grupos antinarcóticos. Posteriormente, con el Plan Colombia, al Ejército también se le vinculó en esto, porque las FARC estaban metidas de lleno en el narcotráfico. Entonces, en este momento se trabaja muy activamente con la inteligencia de Estados Unidos, con la inteligencia británica, con la inteligencia israelita, y se trabaja también con la inteligencia mexicana. A mí me parece que, a manera de sugerencia, habría que buscar un acercamiento más grande entre las autoridades de inteligencia mexicanas y las salvadoreñas, porque este es un puente. Es decir, por ubicación geográfica, este es un puente para el tráfico de la droga, pero además para todo lo que sea relacionado con delitos graves que afectan a toda la estabilidad del continente y en especial de esta zona centroamericana. ¿Y habrá, hasta donde usted conoce, relación entre la inteligencia salvadoreña policial, por ejemplo, y la colombiana o no? Pues no conozco. Creo que sí, porque cuando se produjo la desmovilización del Farabundo Martí, la policía colombiana ayudó a entrenar a algunos policías aquí. Pero pues como cada gobierno va evolucionando y se hacen algunos tratados, no sé en este momento si existan algunos, pero lo que sí sé es que el general Naranjo, el director de la policía colombiana, es muy activo tanto en Latinoamérica como en el mundo en esta lucha contra el narcotráfico. Entonces seguramente sí la hay y se está trabajando en secreto o se necesita incrementarla más, pero pues eso ya es una cuestión del gobierno salvadoreño. Porque lo que uno ve es que está la DEA, por un lado, que es como el que articula todos los organismos de inteligencia en la región, comenzando por México y Colombia, ahora que son como los dos pivotes, llamémosle así. Y por el otro lado ve uno las inteligencias locales, ¿verdad? Pero quien realmente consolida todo es la DEA. Y uno aquí en El Salvador no ve una actividad de la DEA como la que ve, por ejemplo, en Guatemala con las capturas la semana pasada de uno de los líderes de uno de los carteles, y lo ve en otros países de la región, pero no en El Salvador, ¿verdad? Que, en base a su experiencia, ¿a dónde podría estar el problema? ¿Es que El Salvador no tiene un problema o es que El Salvador no tiene la labor de inteligencia que requiere? Pues seguramente se necesita que el gobierno salvadoreño le ponga las cartas en el asunto y se acerque más a Guatemala y se acerque más a México y a Estados Unidos en este problema, y obviamente a Colombia. Ahora, Hugo, ahí
por donde le entramos. Usted ha sido ministro del área y todo. ¿Usted cree que es un problema tan serio o no? Sí, lo que pasa, bueno, la experiencia que uno ha tenido en estas cosas es que nosotros como país en vías de desarrollo, no tenemos los recursos tecnológicos y algunas veces ni económicos, ni la experiencia. Acordémonos que hemos creado una policía completamente nueva y toda ideologizada por un lado y compuesta por guerrilleros y exmilitares y otro montón, una mezcla rarísima que lo que ha producido es una cosa rara. Pero aparte de eso, los que tienen la tecnología, los que tienen la información, que saben perfectamente bien cuando un avión se levanta de cualquier parte de Colombia o de cualquier parte que produce drogas y toma una ruta. Pero a los países como el nuestro no se les avisa, no se les dice nada. Pero nosotros tenemos un centro de monitoreo de eso. Puede ser que haya varios centros de monitoreo, en Colombia, en el Caribe, posiblemente aquí. Pero yo le estoy dando mi punto de vista de las experiencias que yo tuve siendo ministro de Seguridad Pública, ¿no? Algunas veces, no por los informes que se daban a tiempo, se lograba interceptar alguna nave sin identificación que no contestaba en la radio ni nada, y una nave nuestra la seguía y no podía hacer nada. Lo lógico era derribarla, pues, si no se identificaba alguna cosa. No se podía hacer nada, y cuando llegaba a la frontera nos hacía una mala seña al piloto de aquí, y ha pasado Guatemala y nosotros no podíamos hacer nada. Y en Guatemala era lo mismo. O sea que no hay la determinación de los países que tienen la tecnología, el control y todo para que la cosa se termine. Yo así lo interpreto, ¿verdad? Bueno, vamos llegando al final. Muchas gracias a los tres por haber participado hoy, y pues mucha suerte con su nuevo libro. Creo que Colombia va a seguirle dando suficiente material por lo que hemos visto con estas acciones tan certeras que ha venido haciendo de labor de inteligencia, pues con todo tipo de recursos, ¿verdad? Así que ojalá que pueda seguir escribiendo otros libros y que esto pues nos ilustre a nosotros. Y por lo demás, pues esperemos que en otras ocasiones podamos seguir profundizando más sobre este tema. Yo creo que la pregunta sigue abierta, es ¿hasta dónde es el impacto en El Salvador? ¿Hasta dónde las autoridades están comprometidas? ¿Y hasta dónde vamos a llegar para poder detectar realmente los carteles, si es que existen en El Salvador, y que sean puestos a la orden de la justicia? Muchas gracias por su sintonía esta noche y nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.